Hoy hace un día de mierda. Hoy traemos Jane Eyre. Con esta review me pasa un poco como me pasó con El Gran Gatsby, que me da un poco de respeto hacerla, porque es una historia muy conocida y además se han hecho muchas adaptaciones visuales de la obra, y tanto películas como miniseries, que os dejaré toda la información abajo por si queréis verla un poco o si no queréis leer el libro y queréis simplemente conocer la historia. Se han hecho tantos análisis y tantas reflexiones que no hay mucho más que yo pueda aportar a ellos, seguro. Por lo tanto, mi intención al hacer esta review es simplemente daros ganas de leer el libro, crear expectativas y contaros un poco lo que yo sentí o lo que yo pensé cuando lo leí. Si lo que buscáis o lo que queréis es un análisis más profundo sobre el trasfondo de la novela y las connotaciones que tuvo para la época, os recomiendo que veáis el vídeo de John Green que os dejaré por aquí y en la cajita de información, aunque cuidado, spoilers everywhere. No lo veáis si no habéis leído el libro, sobre todo porque os va a chafar toda la historia, pero una vez has leído el libro es un vídeo muy interesante de ver porque te explica a grandes rasgos y de manera muy ágil y muy amena todos los símbolos y todo el trasfondo de la novela. Te habla mucho de la autora, te habla mucho de la sociedad en la que vivió la autora y es muy interesante verlo una vez has leído la historia. Metiéndonos un poco en materia, lo primero que me sorprendió de esta novela es que cuando tú miras la portada original, enfoca, autobiografía. Y esto no debería tener mucho sentido porque ¿cómo va a ser una autobiografía si el personaje principal es ficticio? Bueno, la única explicación que tiene para mí es que además de que está escrito en primera persona y en el libro lo que vemos es una Jane Eyre explicándonos su historia y hablándole directamente al lector, de hecho a veces se dirige literalmente al lector. Además de eso, Charlotte Bronte puso en Jane Eyre muchas de sus propias características y muchas de las vivencias que tuvo, sobre todo de niña. Entonces, a través de esta novela podemos conocer muchísimo más a la autora. Como siempre, a grandes rasgos, la novela se centra en la figura de Jane Eyre, que es la protagonista de la novela, y empieza la novela siendo ella una niña que vive con su tía y sus primos porque es huérfana. Sus padres murieron cuando ella era muy pequeñita y el hermano de su madre la adoptó porque quería muchísimo a su madre, y cuando su tío murió, la dejó a cargo de su tía, de la señora Ritz. Esta señora Ritz tiene 3 hijos que son los primos de Jane y que la tratan muy mal. La maltratan, la desprecian, le recuerdan constantemente que no tiene dinero y que es pobre y que no vale nada. Y al final la acaba mandando a un colegio de niñas, a una especie de orfanato o de internado que vive de la caridad, donde Jane pasará los próximos 8 años de su vida. Este internado es la época o la fase del libro que pasa en este internado es bastante autobiográfica, ya que Charlotte también fue a un internado de niñas. En este internado las niñas no están muy bien cuidadas, de hecho las condiciones en las que viven son bastante pésimas. Pasan hambre, pasan frío, están prácticamente encerradas ahí dentro. Al cabo de unos años Jane pasará de ser alumna a ser profesora de este internado, pero Jane no es feliz. Jane no se puede conformar con esa vida de internado en el que no pasa absolutamente nada, es una vida súper aburrida. Y cuando se ve preparada y cuando cree que es el momento, porque Jane Eyre ante todo tiene muchísimo sentido común y siempre hace las cosas usando ese sentido común, y cuando es el momento, lo que hace es anunciarse para salir de ese internado y pasar a trabajar como profesora o maestra o institutriz. En este caso, alguien responde al anuncio que ella pone y acaba siendo la institutriz de una mansión de la campiña inglesa. Ahí será la institutriz de una chica, de una niña pequeña que se llama Adele, que es la protegida del señor de la casa, del dueño de la casa, que es el señor Rochester. ¡Ay, el señor Rochester! Bueno, luego hablaremos de él. La cuestión es que Jane abre una nueva etapa de su vida, mucho más interesante, con muchas más experiencias, y además por primera vez consigue ser feliz, consigue vivir en un sitio donde tiene una serie de comodidades y que además le permite, que eso es muy importante para ella, tener cierta independencia económica. A mí me gustó mucho en la novela la importancia que Jane le da a tener
dinero o a ganar dinero por ella misma. Ella, al no ser una niña rica, no puede aspirar a casarse con alguien y ser una lady, ser una señora sino que tiene que sacarse sus propias castañas, y eso es muy importante para ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Ella vive una vida apacible, y ¿cuál es el problema de Jane? El problema de Jane es que está aburrida. El problema de Jane es que es una persona con muchísimas inquietudes, con una personalidad muy fuerte, con unas ideas muy marcadas, y no tiene a nadie en su vida con quien compartir esa parte de ella. No tiene a nadie con quien ser ella misma. Y ahí, amigos míos, es cuando entra el señor Rochester. El señor Rochester, ya desde que se conocen, desde el primer momento que se conocen de una manera muy peculiar, desde el primer momento yo ya creo que se dan cuenta el uno con el otro que son fuera de lo común, que son personas fuera de lo común. No es que se enamoren desde el primer momento, de hecho lo que le da credibilidad a la historia es que no es un amor a primera vista, sino que es un amor que se va forjando poco a poco. Sí, se enamoran mucho. El señor Rochester, al menos en la descripción que se le hace en la novela, no es como en las adaptaciones, o por lo menos no se ajusta a las adaptaciones visuales que se han hecho de esta obra. El señor Rochester es feo, de estatura media, sí que es corpulento, pero tiene los rasgos muy marcados, muy brutos, tiene unas cejas muy pobladas. Es un señor que no es atractivo para los cánones de la época. Además de eso, es un hombre rudo, es un hombre borde, es un hombre muy crítico y muy irónico, y que se mete con todo el mundo, se mete constantemente con Jane y la chincha. Además es un mujeriego. El señor Rochester no es un galán, o no es la idea de galán que podríamos tener de esa época. Desde el primer momento a mí me creó una especie de sentimiento de amor-odio, que una vez terminada la novela aún tengo. Por un lado le adoras por lo fuera de lo común que es, pero por otro lado le odias porque le hace unas trastadas a Jane, le toma el pelo como quiere, le explica solo lo que él quiere explicarle, y lo que no quiere explicarle no se lo explica, y como es su subordinada pues se tiene que callar, y eso te hace querer ahorcarle. ¿Y qué pasa con nuestra pequeña Jane? Pues que cuando conoce al señor Rochester y se da cuenta de que con ese señor puede ser ella misma y puede sacar un poco de su carácter que no puede sacar con nadie más, pues empiezan a surgir en ella unos sentimientos y unas emociones que solo pueden surgir a una chica joven y pasional como es ella. Se enamora perdidamente, se enamora hasta los huesos, se enamora como he visto en pocas novelas que alguien se enamore. Es un amor que te consume por dentro. Sin embargo, la mansión Thornsfield, bueno, tiene una serie de secretos, o tiene por lo menos un secreto escondido, muy bien escondido, que le da un tinte a la novela un poco gótico, un poco esotérico, un poco oscuro. Durante la novela hay varias cosas que le ocurren a Jane relacionadas o semi-relacionadas con este secreto, y os aseguro que a mí me pilló totalmente desprevenida. A grandes rasgos esto es un poco el principio de la novela, ¿no? Hasta que empieza ya a desarrollarse la historia. No quiero contaros mucho más. De hecho, si queréis leerlo, yo recomiendo que lo leáis sin saber mucho más de la historia. De hecho, me da rabia porque hay muchas cosas que me gustaría decir que pasan luego, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a crear expectación y a ver si consigo que os la leáis. De los personajes no es que pueda decir mucho, porque aparte de Jane y del señor Rochester, que ya os habéis podido hacer una idea, un poco la idea de cómo son, y que no quiero deciros mucho más porque tenéis que descubrir cómo son a través de los diálogos que tienen, a través de las reflexiones que tiene cada uno. El resto de personajes de la novela son bastante o muchísimo más secundarios, o no os puedo hablar de ellos porque os destrozaría la historia y luego vendríais a mi casa a matarme. Sin embargo, de Jane sí que os puedo hablar, y Jane... oh, Dios mío, Jane. De Jane Eyre podría decir muchas cosas. Podría decir que durante la novela la admiré profundamente como mujer, y podría decir que sufrí con ella todas sus tristezas y todas sus penurias y todas sus alegrías, y que me hubiera gustado ser su amiga y poder decirle: tranquila Jane, todo saldrá bien. Podría decir que disfruté tanto de sus diálogos como de sus reflexiones internas, y que me encantó cuando se dirigía a mí para hacerme alguna aclaración o para explicarme algo que no se estaba diciendo explícitamente en la novela. Podría decir muchas cosas, pero me quedaría siempre a años luz de escribir correctamente a ese personaje. Jane Eyre es la heroína de la novela, además es una heroína para la época. Dentro suyo hay una pasión y hay un carácter que lucha por salir y que te encanta y te conquista. Cada vez que Jane Eyre, por algún motivo u otro de la novela, pone su carácter encima de la mesa y dice: aquí estoy yo y esta es mi decisión,
Además, la manera como está narrada la historia, en la que es la propia Jane la que te está explicando su vida, lo hace con una confianza con el lector que consigue que conectes enseguida con ella, que empatices enseguida con su manera de ver las cosas, con las cosas buenas que le pasan, con las cosas malas que le pasan, y sufres con ella durante toda la novela. Un poco esta es la expectación que quería crearos, espero haberlo conseguido. Para terminar, yo solo quería comentaros un par de cosas de la novela. Primero me gustaría comentar que lo único que yo conocía de la historia del libro de Jane Eyre era la historia de amor que había con el señor Rochester. Y sin querer desmerecer esa historia de amor que me parece súper pasional y me parece súper emocionante y que me hizo suspirar como un adolescente durante páginas y páginas, sin querer desmerecer eso, lo que más me impactó de la novela fue la imagen de mujer que se proyecta a través de ella. Todas esas cualidades tan feministas que se escribieron en 1847. 1847. Su disconformidad con las reglas sociales de la época muestran que además de ser una señora, porque es una señora, además de ser una chica súper elegante, con mucho sentido común, muy justa, con una moral muy fuerte, dentro de ella vive una pequeña revolucionaria que está gritando por salir, está intentando salir y que además hay momentos en los que no puede evitarlo y sale. Y es cuando... En segundo lugar, me gustaría destacar que esta mujer escribe muy, pero que muy bien. Es un estilo, cuidado, es un estilo rocambolesco, con muchos adjetivos, con frases muy largas, con alteración del orden de los conceptos en las frases, pero aún así, aunque sea un estilo denso, es un estilo, no sé, muy ágil de leer, es muy vivo, es muy pasional. Y por último, destacar una de las cosas que creo que más conquista de este libro, que son los diálogos. Los diálogos, sobre todo entre Jane y el señor Rochester, esos diálogos, por el amor de Dios, son geniales. Es un estímulo mental constante entre ellos dos. A veces son diálogos súper reflexivos, súper románticos, que te deshaces. Y a veces son piques entre ellos, a ver quién da más y a ver quién puede sorprender más al otro con sus palabras. Y son mágicos. Yo creo que sin duda os divertiréis mucho leyendo esos diálogos porque son súper ingeniosos, muy ingeniosos. En fin, no tengo mucho más que decir, es un pedazo de novela. Yo creo que me despido ya aquí, espero que no se os haya hecho muy larga. Sé que es una novela que ha sido reseñada 1000 veces, que ha sido súper analizada y con mi vídeo solo espero recoger esos 4 que había por ahí que aún no se la han leído, entre los que yo me encontraba hace poco, y conseguir que cojáis el libro y lo leáis y le deis una oportunidad. Os aseguro que no vais a poder parar de leer. En fin, no tengo mucho más que decir, yo ya me despido. Suscribiros si os gustan las reviews y si os gusta mi canal y queréis participar de esto. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana. Adiós.